Estimados amigos, a escasos días de haber anunciado el secretario del Tesoro, Nicholas Brady, el nuevo plan o la nueva estrategia de deuda de los Estados Unidos, hicimos un programa donde explicábamos los alcances de ese nuevo plan y las esperanzas que se abrían con el mismo. Sin embargo, en días ulteriores a hacerse ese anuncio, comenzaron a salir una serie de detalles o una serie de cuestiones por demás interesantes acerca de los aspectos relevantes de la aplicación o puesta en práctica de ese mismo plan Brady. Así, por ejemplo, se comenzó a rumorar y después fue ratificado por el subsecretario del Tesoro de los Estados Unidos, por el señor David Mulford, en la reunión del Banco Interamericano de Desarrollo, celebrada en Ámsterdam hace pocos días, que los Estados Unidos aspiraba en principio lograr una reducción de los niveles de deuda, lograr un descuento a los que los países deudores de la América Latina o del tercer mundo en general pudieran comprar sus deudas en el exterior del orden del 20%. Esto llamó a una serie de reflexiones o llevó a una serie de reflexiones a una serie de expertos y quisiéramos quizás concentrarnos en este nuevo programa sobre este mismo tema, el Plan Brady, la nueva estrategia de deuda de Venezuela, para aclarar quizás un poco las ideas y tratar de dar algunas sugerencias sobre lo que debería o podría ser la estrategia o camino a seguir por Venezuela y por otros países de América Latina con respecto a este asunto. Quizás conviene comenzar este programa recordando en una forma muy breve, muy concisa, en lo que consiste el Plan Brady. Los anuncios del secretario del Tesoro básicamente se concentran en primer término en decir que los Estados Unidos se inclina por permitir que los recursos financieros del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial sean utilizados por estos países de la América Latina a través de préstamos que estos organismos le hagan a los países deudores de la América Latina para que estos países puedan adquirir a descuento sus deudas. Y explicábamos en el programa, hace un par de programas, que esas deudas se pueden adquirir en el mercado secundario, en los mercados financieros a descuento, simplemente porque debido al alto riesgo que le dan los bancos acreedores a estos créditos, las bajas posibilidades que ellos ven de que estos países deudores efectivamente puedan pagar estas obligaciones financieras en el futuro, ha llevado a algunos de estos bancos a ofrecer esas acreencias, estas deudas, con unos descuentos sumamente intensos. Así, por ejemplo, a comienzos del mes de marzo, la deuda venezolana se estaba evaluando por debajo de los 30 centavos de dólar, es decir, que $1 de deuda venezolana podía ser adquirido solamente pagando 29 o 28 centavos de dólar, y la tendencia de esos precios de la deuda sigue en una franca caída, es decir, los descuentos a que pueden ser adquiridos esas deudas son cada vez mayores. El secretario del Tesoro Brady decía que esos recursos del Fondo Monetario y del Banco Mundial pudieran ser utilizados no solamente para darle préstamos directamente a los países para que a su vez estos países pudieran adquirir sus deudas a descuento, sino que también podían servir para garantizar los pagos tanto de intereses como de capital a su vencimiento de bonos denominados en dólares que pudieran emitir los países deudores y que con esos bonos pudieran adquirir sus deudas a descuento, es decir, canjear su antigua deuda por esta nueva deuda en bonos, pero a descuento, de tal forma que Venezuela, por ejemplo, pudiera adquirir 20.000 millones de dólares de su deuda externa de hoy, antigua, solamente emitiendo bonos por una cantidad de 10.000 o menos millones de dólares en bonos denominados en dólares con un vencimiento, por ejemplo, de 20 o 30 años, y que esos recursos del Fondo Monetario del Banco Mundial pudieran servir para respaldar, para garantizar el pago de los intereses y del principal de esos bonos, de tal forma que los mismos pues fuesen considerados unos títulos seguros, unos títulos libres de todo riesgo, y se evaluaran y fueran aceptables por los bancos acreedores. Otro de los aspectos fundamentales de los anuncios del Plan Brady fue el de la negociación voluntaria, es decir, que cada uno de los miembros, tanto los acreedores como los deudores, acudieran y utilizaran este esquema planteado por el gobierno norteamericano en una forma voluntaria y no en una forma forzada. Igualmente que los países que se quisieran beneficiar o acogerse a este Plan Brady tendrían que comprometerse también en aplicar una política económica orientada precisamente a introducir los cambios en las estructuras o en las estructuras de las economías respectivas, de tal forma que orientaran esas economías hacia el crecimiento, hacia la expansión hacia afuera, hacia las exportaciones, y corrigieran una serie de desequilibrios que en ellas están presentes. Y por último, anunciaba también el secretario del Tesoro Brady que se necesitaba también
lograr la reapertura, digámoslo así, del acceso de los países deudores de hoy a los créditos internacionales, es decir, que volvieran a fluir recursos financieros internacionales de los países industrializados hacia estos países como una condición fundamental y básica para que estos países pudieran contar con los recursos suficientes que necesitan para avanzar en el proceso de desarrollo. Vamos a cumplir unos compromisos al regreso, vamos a ver, bueno, cuáles han sido estos nuevos acontecimientos que han pasado durante estos últimos días en materia de deuda y cuál ha sido la posición de los países de la América Latina y específicamente cuál ha sido o debería ser la posición de Venezuela para optimizar los resultados de la aplicación de este famoso Plan Brady en el nuevo manejo de la deuda. Ya volvemos. Uno de los acontecimientos recientes que hemos observado en cuanto a la renegociación y actividades de la deuda venezolana en nuestras relaciones con los acreedores internacionales ha sido un cambio radical de actitud del gobierno con respecto al manejo de este problema. En efecto, durante los últimos días, o precisamente durante la conferencia de Ámsterdam del Banco Interamericano de Desarrollo, el negociador y el ministro, o algunos ministros del gabinete, hicieron una serie de anuncios importantes que indican un cambio radical en la línea de acción de Venezuela en comparación con lo que tradicionalmente habíamos visto en nuestras negociaciones con la banca acreedora. Y esto básicamente se debe a que Venezuela ha transmitido un mensaje clarísimo a nuestros acreedores internacionales diciendo, miren, después de nosotros habernos comportado con ustedes como el mejor cliente que han tenido ustedes en América Latina, con mucho durante los últimos años, ya que no solamente hemos hecho importantísimos pagos a su debido tiempo de todos los intereses que tenemos que realizar con respecto a nuestra deuda, también le hemos hecho importantísimos pagos de amortización o de capital, al punto de que el gobierno, el sector público venezolano le pagó a la banca acreedora privada internacional más de 4.600 millones de dólares por concepto de amortización entre 1983 y 1987 y tan solo recibió menos de 400 millones de dólares de préstamo, es decir, le pagó en neto más de 4.200 millones de dólares por concepto de amortización, y esto solamente lo ha hecho Venezuela. Ha sido el único país que ha tenido ese comportamiento tan favorable hacia los países acreedores, y Venezuela ahora, después que ha agotado o ha prácticamente aniquilado sus reservas internacionales, producto de aquella política absurda o ingenua en materia de deuda, de realizar elevados pagos sin que a cambio nosotros exigiéramos nada de la comunidad acreedora, ahora estamos sin reservas internacionales, con una vulnerabilidad sumamente alta de nuestra economía, y aspiramos obviamente que aquellos altos beneficiarios o los beneficiarios de aquella política tan favorable para con ellos del pasado, ahora nos ayuden. En tal sentido, Venezuela le solicitó a la banca acreedora internacional un préstamo por el orden de 600 millones de dólares, un préstamo puente, es decir, la anticipación de un préstamo lo antes posible para precisamente consolidar la posición de reservas internacionales, y la respuesta que recibimos de los bancos fue: solamente les daríamos préstamos si ustedes garantizan esos préstamos a través de entregas a futuro de petróleo o de oro, cosa la cual rechazó Venezuela con toda la razón, porque nosotros no nos merecemos ese tratamiento de la comunidad acreedora internacional, y por lo tanto eso llevó a Venezuela a un endurecimiento de posición ante esta comunidad acreedora internacional. Sin embargo, en todo este panorama, digámoslo así, de confrontación, aparecen los anuncios del Plan Brady, se hacen las conversaciones con el subsecretario del Tesoro Molford en la ciudad de Ámsterdam, y comienzan a surgir una serie de posibilidades interesantes, no solamente para Venezuela, sino también para el resto de los países de la América Latina, que ahora ven un cambio de actitud, una actitud distinta de parte de las autoridades financieras de los Estados Unidos, quienes ahora anuncian la absoluta necesidad de que a estos países se les dé la posibilidad de beneficiarse de los descuentos a que pueden adquirirse sus deudas en los mercados internacionales, cosa que hasta ese momento los Estados Unidos se había negado de plano a aceptar o a poder siquiera considerar, y por lo tanto pues esta nueva actitud del gobierno norteamericano abre esas nuevas posibilidades en materia de manejo de la deuda externa. Pues bien, en este sentido pues surgen una serie de interrogantes. Bueno, ¿qué debemos hacer ante estas nuevas posibilidades?
Bueno, lo primero ha sido la reacción contraria de los países deudores y específicamente la reacción contraria de Venezuela ante el pseudo anuncio oficial del subsecretario del Tesoro de los Estados Unidos, quien dijo que los Estados Unidos consideraba que se podía lograr un descuento de un 20% en la adquisición de la deuda, es decir, que los países de la América Latina pudieran adquirir su deuda a un 80% de su valor nominal y de esa forma pues beneficiarse de ese descuento de 20% a lograrse en un lapso de 3 años. Esto lo consideraron los países de la América Latina con toda la razón y justificación como algo absolutamente inaceptable, ya que el valor, o mejor dicho, los descuentos a que se ofrecen las deudas de estos países están en el orden del 60, el 70 o hasta el 80 y el 90%. ¿Y por qué entonces nosotros vamos a renunciar a esos enormes descuentos a que pueden ser adquiridos estas deudas o estos compromisos financieros en el exterior y solamente conformarnos con obtener un descuento del 20%? En tal sentido, aquí hay que, digamos, mencionar una serie de cosas importantes. En primer término, yo no creo que ningún país de la América Latina pueda pretender obtener o comprar la totalidad de su deuda al descuento a que en este momento se están ofreciendo sus obligaciones financieras en los mercados financieros internacionales. Porque, como explicábamos en el programa anterior, en que tocábamos este tema, esos descuentos son dados por un grupo relativamente marginal de bancos, por un pequeño grupo de bancos que simplemente quiere salirse a cualquier o a toda costa de este problema de la deuda de la América Latina y está dispuesto, por lo tanto, a dar grandes descuentos. Pretender, por lo tanto, Venezuela, que en este momento nosotros podamos adquirir nuestra deuda con un 72, 74, 75% de descuento, yo creo que es algo relativamente utópico, pero también pienso que conformarse Venezuela con solamente obtener un descuento del 20% no tiene mayor justificación ni razón. También hay otra cuestión importante con esto de los descuentos que debe mencionarse, y es que si un país se pone a comprar en forma independiente su deuda, dados los descuentos que existen en el mercado, es obvio que los descuentos a que este país va a poder adquirir su deuda va a tender a reducirse, por la sencilla razón de que cuando vean intención del país de comprar esa deuda, de que hay demanda para esa deuda en los mercados financieros internacionales, pues obviamente el precio de esa deuda tiende a elevarse, o lo que es lo mismo, los descuentos a los que esa deuda pueden adquirirse tienden a ser menores. En consecuencia, yo creo que los países de la América Latina tienen que tener muy claro un concepto fundamental, que es que, en primer término, deben buscar definitivamente un descuento sustancialmente mayor a ese 20% anunciado por el subsecretario del Tesoro norteamericano e ir buscando más bien un descuento del orden del 50 o hasta del 60% al que se pueda adquirir esa deuda. Descuentos que, si bien son menores a los descuentos que hoy existen en los mercados, son descuentos, en primer término, mucho más realistas, mucho más lógicos de poder aspirar a lograr. Y en segundo término, son unos descuentos intermedios que, por una parte, no benefician tanto a los países deudores como si fuese, digamos, o como si se pudiesen adquirir esas deudas a los descuentos del mercado, pero tampoco perjudican, o mejor dicho, tampoco benefician en una magnitud tan alta a los bancos acreedores como si el descuento a que fuesen adquiridas estas deudas fuesen o se limitase solamente al 20%. Hay otro aspecto fundamental en toda esta problemática de la aplicación o puesta en práctica de estos anuncios del secretario del Tesoro Brady, que es, bueno, ¿de dónde van a salir los dólares para adquirir la deuda a descuento? Por ejemplo, ese 50 o ese 60% propuesto. Bueno, en este sentido, los países de la América Latina, todos sabemos que no tienen dólares, tienen unas reservas internacionales bastante bajas, su flujo de divisas, producto de sus exportaciones u otras fuentes son bastante limitadas y por lo tanto pretender que estos países van a poder contar con los recursos suficientes para comprar esas deudas es una cuestión irreal. Por otra parte, utilizar los recursos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial para comprar estas deudas de contado también podría ser bastante limitado, porque por más recursos que tengan estos organismos financieros internacionales, el monto de la deuda de que estamos hablando es inmenso y comprar la deuda, por ejemplo, al 50% de su valor, solamente la América Latina exigirían unos recursos en el orden de los 200.000 millones de dólares que no los tiene ni el Banco Mundial ni el Fondo Monetario Internacional. En tal sentido, podría entonces utilizarse o aplicarse un esquema como el que nosotros hemos venido proponiendo durante el último año y que estamos más o menos en concordancia con el esquema de adquisición a descuento de las deudas, pero a cambio de bonos emitidos en dólares por los países acreedores,
por los países deudores, perdón, en cuyo caso, por ejemplo, Venezuela, si tiene una deuda de 30.000 millones, pues emitiría bonos denominados en dólares por 15.000 millones de dólares. Esos bonos que serían plenamente garantizados y respaldados, eso sí, por el Fondo Monetario o por los recursos del Fondo Monetario y del Banco Mundial, serían entregados a los acreedores y los acreedores a cambio se desprenderían de esa deuda de 30 o 32.000 millones de dólares que tiene Venezuela hoy en los mercados financieros internacionales. De esa forma no tendría Venezuela que dar un enorme desembolso de divisas de sus reservas internacionales que no las tiene, ni el Banco Mundial tendría tampoco que desembolsar o dar en préstamo directo unos montos tan sumamente importantes, sino utilizar o reservar esos recursos para garantizar el pago de intereses y el pago de principal de esos bonos que emitiría Venezuela a lo largo de su vida y que por lo tanto hiciese esos bonos emitidos por Venezuela o por cualquier otro país acreedor plenamente aceptable por parte de la comunidad acreedora. Esto podría solventar grandemente los gravísimos problemas que estarían o que están enfrentados hoy en día en cómo realmente podríamos nosotros beneficiarnos de los descuentos a que pudiéramos adquirir estas deudas en el mercado si no disponemos de los recursos financieros suficientes con que poder adquirirlas. Yo creo también que otro aspecto fundamental que tiene que tomar en cuenta cualquier país acreedor, y en nuestro caso específico Venezuela, es que este es el momento de realmente ponerse de acuerdo los países deudores de la América Latina para tratar de determinar una estrategia de negociación común que lleven todos los países, aunque sea en forma individual, aunque sea en forma independiente el uno del otro, pero que llevemos una estrategia de negociación común, que todos pidamos el mismo descuento, que todos nos pongamos de acuerdo de cuál va a ser la estrategia y los niveles de exigencia que vamos a llevar a la mesa de negociación con los gobiernos de los países acreedores, de tal forma que cuando nos vean que realmente estamos de acuerdo los países deudores, que estamos en cierto modo formando un bloque, no un bloque de choque o de enfrentamiento, pero sí un bloque de concordancia en cuanto a los niveles o exigencias o aspiraciones que nosotros tenemos, entonces en ese momento podemos quizás aspirar a lograr o a optimizar los logros que en la mesa de negociación podamos obtener. Ahí entonces si Venezuela o si sus líderes, si el presidente Pérez o cualquier otro de sus líderes tiene capacidad de influencia sobre o capacidad negociadora o aglutinadora con el resto de los países de la América Latina, yo creo que este es el momento preciso de utilizar esa capacidad negociadora, de utilizar esa capacidad de aglutinar a los países deudores para tratar de ponernos de acuerdo, de formar una estrategia común, una estrategia única, que sea la única estrategia que se presente en una forma lógica y contundente, bien basada y fundamentada en la mesa de negociación, para que así podamos obtener los máximos beneficios en esa negociación con la comunidad acreedora y particularmente con las autoridades financieras de los países acreedores. Vamos a cumplir unos compromisos. Al regreso vamos a explorar un poco, bueno, qué experiencias se pueden sacar de toda esta nueva, de toda esta nueva línea de acción por demás interesante que ha planteado el secretario del Tesoro Brady, esta nueva línea de acción de los países de América Latina y qué mensajes inclusive se le pueden transmitir a los Estados Unidos y a otros países acreedores acerca de lo que históricamente se ha observado con respecto al manejo de estos problemas de deuda externa. Ya volvemos. Una de las cuestiones que ha levantado más polémica dentro de los últimos días con respecto al Plan Brady es relacionado con el condicionamiento de aplicación de política económica de los países deudores para poder aprovecharse del Plan Brady o de los anuncios del Plan Brady. En este sentido, las autoridades financieras de los Estados Unidos han dicho que para que un país se pueda beneficiar de este nuevo esquema de deuda, tiene que implantar una política económica, ya les digo, con cambios en la estructura económica que asegure el crecimiento hacia afuera. Esto ha tenido una reacción en cierto modo negativa de parte de algunos países deudores, quienes dicen, mire, aplicar una política, una nueva política con cambios estructurales fundamentales dentro de la economía, es una cuestión que no se logra de la noche a la mañana, eso toma tiempo. Y ese es el tiempo que no tenemos para seguir postergando la solución definitiva del problema de la deuda. Por lo tanto, estos voceros de los países del tercer mundo dicen el acceso, el beneficio del Plan Brady tiene que darse sin ese condicionamiento de aplicación previa de la política económica
porque no podemos seguir esperando. Ya las cosas han llegado a extremos y no podemos seguir esperando para lograr la solución definitiva a este problema. Entre ellos se argumenta que ya la América Latina ha dado un sacrificio cuantiosísimo durante estos últimos años. La América Latina se estima que ha transferido recursos en neto, es decir, lo que transfiere menos lo que ha recibido de nuevos préstamos, durante el lapso comprendido entre 1983 y 1987, que suma más de 128.000 millones de dólares que han sido transferidos de la América Latina a los países industrializados. De esos 128.000 millones de dólares, México y Brasil han transferido cada uno de ellos más de 40.000 millones de dólares en ese lapso. Venezuela ha transferido en neto más de 20.000 millones de dólares en ese lapso y la Argentina ha transferido más de 16.000 millones de dólares en ese lapso. Esas son unas transferencias tan cuantiosas y es un peso tan pesado sobre los hombros de estas economías que simplemente le han imposibilitado a estas economías cualquier opción de crecimiento que ellas hayan buscado, y simplemente ese ha sido el gran sacrificio que han tenido que pagar estos países y sus pobladores para poder servir sus deudas externas. Por lo tanto, yo creo que es justo decir, no, denos acceso a beneficiarnos del plan Brady sin que venga ese condicionamiento de la política económica, y vamos sí a condicionar el acceso a las nuevas fuentes de financiamiento en el futuro a que realmente estos países apliquen estas políticas económicas que incuestionablemente son necesarias, y no solamente necesarias, sino deseables que se apliquen. Pero no condicionemos la posibilidad de obtener a descuento nuestras deudas a la aplicación de estas políticas, porque eso va a implicar entonces el postergamiento de estos beneficios, y esto es el tiempo que ya se ha agotado, que simplemente no podemos continuar aspirando. En este sentido, en un reciente artículo que escribió un historiador o un escritor historiador de nombre Walter Russell Mead, quien publicó en el Los Angeles Times recientemente, en días pasados, un interesante artículo. Él decía que los Estados Unidos no había aprendido todavía las lecciones del pasado en materia de deuda. Y para ello hacía un análisis de cuál había sido la posición de los Estados Unidos y en general de los aliados vencedores después de la Primera Guerra Mundial con Alemania, cuando le impusieron unos pagos de reposición o de reparación cuantiosísimos a Alemania. Le dijeron: usted tiene que hacer esos pagos en oro, y para que usted los pueda hacer, implante una política económica destinada única y exclusivamente a exportar y a recortar en la mayor medida posible sus importaciones. Algo muy similar a lo que le han impuesto a los países de la América Latina durante estos últimos años a través del condicionamiento de los préstamos del Fondo Monetario Internacional. Esto obviamente trajo consecuencias negativas para la industria americana, quienes vieron limitados sus mercados de exportación. En segundo término, después de exacerbar la situación en Alemania y dar el pasto propicio para la aparición de fenómenos políticos como Hitler, en el año 29 se dio un poco de marcha atrás, ya demasiado tarde, a través de lo que se denominó el Plan Young, en el que se reducían los pagos de Alemania de guerra, pero ya era demasiado tarde. Y después, inclusive, cuando se hizo una famosa conferencia de Lausanne, donde prácticamente se le eximía a Alemania de hacer esos pagos, ya estaba a puertas de aparecer el gobierno del Partido Nacional Socialista de Hitler, y que dio lugar, digámoslo así, a la aparición de la Segunda Guerra. Esa Segunda Guerra Mundial se debió en gran medida a una inflexibilidad absoluta de los gobiernos de los países aliados, quienes postergaron cualquier posibilidad de solución a este enorme problema y carga que se impuso sobre el pueblo alemán. Pues bien, algo no similar, pero sí posiblemente de radicalización política, inclusive de radicalizaciones políticas hacia el lado de izquierdas, que pudieran aparecer en los países de la América Latina, pudieran ser producto precisamente de esa línea absolutamente dura e inflexible que han tomado algunos países acreedores, particularmente los Estados Unidos, y que a lo mejor, si no se apuran ya a la implantación de políticas definitivas, de políticas que resuelvan tajante y definitivamente el problema de la deuda, pudiera inclusive ser demasiado tarde y demasiado poco lo que esta gente pudiera dar, y que por lo tanto yo pudiera desencadenar en situaciones de radicalización indeseables, no solamente para los países de la América Latina, sino también para todos los países acreedores. Reciban un cordial saludo y hasta la próxima.